¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, Manuela Camacho acompañándolos de 3 a 4 de la tarde. Sigue calentando la contienda electoral. Ayer pudimos hacer un poco de análisis de los últimos resultados de encuestas. Recordemos que ahora de esta semana tiene que haber silencio electoral, no va a haber nueva publicación de encuestas, al menos no en el Perú. Pero ya tenemos un poco el panorama de lo que nos puede deparar el destino para este domingo. Hoy vamos a seguir hablando el resto de los días que quedan, sobre todo de figuras que han aparecido en esta última parte de la contienda electoral, que quizás, vamos a ser honestos, no muchos veíamos venir. Por ejemplo, la figura de Ricardo Belmo, que ha aparecido puntero en las últimas encuestas de las que hemos podido hablar aquí en este espacio y que se está disputando porcentajes junto a Carlos Álvarez, Keiko Fujimori, bueno, Keiko está puntera, pero que podría dar la gran sorpresa, ¿no? Llegando quizás incluso a la segunda vuelta. ¿Sabe realmente la población nueva en votación, la gente más joven, quién es Ricardo Belmont y qué es todo lo que implicó eh, su carrera como comunicador para muchas personas? Vamos a ir a una breve franja electoral y ya regresamos. Bien, y ahora sí ya estamos de regreso y quiero que sí dediquemos algunos minutos a hablar sobre estas nuevas caras que están apareciendo como punteras en las encuestas. Tengo un invitado especial con quien vamos a dedicar algunos minutos a hablar sobre el factor Ricardo Belmont. Está conectado ya David Rivera, politólogo, a quien agradecemos mucho su presencia. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? David, te escuchaba hablar ayer en un programa sobre algo muy interesante de la aparición de Ricardo Belmont, ¿no? Obviamente ahorita vamos a hablar un poco también del panorama en general, pero no quería dejar pasar esta aparición que puede ser repentina para algunos, no tanto para otros, de Ricardo Belmont, que no figuraba para nada y no lo ha hecho, quizás tampoco ha tenido tan buen desempeño en elecciones anteriores, ¿no? Tú decías algo que me llamó mucho la atención, que puede ser cierto, que en los debates nos hemos centrado de repente en ver quién era la persona que hacía la puya, quién era el que se peleaba o la que se peleaba, porque fue Marisol Perestello directamente con Keiko Fujimori, con Rafael López Aliaga, pero que quizás en el común denominador estas peleas, por así decirlo, no eran tan bien percibidas del todo y que hubo una persona que es un comunicador por excelencia de antaño y desde hace más de 3 décadas, que quizás supo aprovechar mejor esos espacios precisamente desde el ámbito de la comunicación, Ricardo Belmont. ¿Cómo ves tú este ascenso de la figura de Belmont en las encuestas? Sí, definitivamente nadie habló de Belmont ni después del debate, ni al día siguiente del debate, y todos hemos comenzado a hablar de él a raíz de que de pronto ha aparecido trepando en las encuestas, ¿no? Y además con una pendiente bien marcada, ¿no? Que si uno se deja guiar por las últimas elecciones debería indicar que le está pisando los talones a los que andaban segundos. Ahora, sobre el punto que planteas. Claro, el 90% de la población rechaza este Congreso. Y dicho eso, uno no entiende cómo puede ser que si suman los votos de Keiko Fujimori con López Aliaga, Acuña, Luna, todo junto por el Perú, no, pues no se llegarán al 30% en conjunto, ¿no? Ujú. Ahí hay un 20% que hay una contradicción aparente, ¿no? Y claro, creo que hay un sector de la población que estamos esperando que algún candidato sea como digamos, en esta lógica de representación, que represente la indignación ciudadana respecto a a lo que ha hecho el fujimorismo y López Aliaga durante esos años liderando el pacto en el Congreso, y que estábamos tal vez reconociendo la performance que tuvo Nieto en la primera ronda y Marisol Perestello en la segunda. Y perdimos de vista que en ese rechazo al Congreso, la gente también puede ser que esté cansada de la confrontación, porque también ha sido parte de la escena política en los últimos 10 años desde que Keiko Fujimori le dio la pataleta, y aunque ahora estén dando entrevistas tratando de limpiarse la cara y que el peruano le esté dedicando tweets tratando de limpiarle la cara, lo cierto es que sabemos quién es Keiko Fujimori y no podemos creerle que ahora esté intentando hacer eso.
Pero claro, la gente puede estar en contra de Keiko Fujimori y de López Aliaga, pero la gente también está harta de la confrontación. Y cuando uno mira el debate nuevo, yo vi el debate nuevamente para entender qué os había pasado. Sí, pues, Ricardo Belmo fue la única persona que tenía un discurso cercano, es un gran comunicador, tenía la sonrisa amable, hacía gestos con sus contrincantes, hablaba de la juventud, de la experiencia, y le pegó al pacto también. No es que no le pegó, lo dijo 2 o 3 veces en el debate. Y habló de la corrupción, habló incluso del cambio en la Constitución y recuperar las materias primas para la patria, ¿no? Discurso de izquierda, aunque luego tuvo que hacer un video diciendo que no era de izquierda, pero en general. Claro, una vez que vi el debate nuevo recordé a ese personaje de los 90s, 80, que era el hermanón, ¿no? Del mensaje positivo y que te levantaba el ánimo, ¿no? Que siempre imitaba a ver la vida de una manera, digamos, optimista en medio de las dificultades de ese momento. Y Ricardo Belmont es un gran comunicador y cuando la cancha está a su favor y no lo presionan, puede lograr hacer ese tipo de, de posicionamiento. Ya luego me imagino que hablaremos del lado no tan positivo del hermanón. Sí, 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 sí. Sí, creo que, a ver, por un lado lo que mencionas es algo que se ha podido recoger en los últimos reportajes, por ejemplo, que sacaron diversos dominicales el domingo, que le preguntaban a las personas qué sentían y si bien coincidían en este rechazo por aquello que no necesariamente identifican con la palabra pacto, pero sí es los mismos políticos de siempre. Algo que señalan es que también están cansados de que se peleen todo el tiempo y que en esa ecuación de pelearme con el otro queda excluido el peruano, porque no encuentran ningún beneficio directo en que se digan dos políticos lo que piensan del otro. Quizás, ¿no? Eso hace percibir a las personas de a pie que eso simplemente es algo performativo y que no obtienen ningún beneficio directo. Es decir, ya, ok, le dijo todas sus verdades a esta persona que viene contaminando la política, pero más allá de eso, no hay beneficio para la población, no hay propuestas para la población, ojo, desde la percepción, ¿no? Entonces, Sí, creo que eso que tú claro. señalas sí es muy puntual cómo Belmont lo viene haciendo. Recordemos también que Belmont fue pues el primer Alogicelo, ¿no? Mucho antes de que existiera este canal, él fue la primera persona que abrió los teléfonos al público, que un poco como que recogía este sentir ciudadano, una persona que tiene características que tú mencionabas y que son importantes, alguien de la radio, de voz cálida, que tiene tantos años trabajando en cómo comunicar y que quizás hay algo que también le reconozco, así como decíamos, bueno, Carlos Álvarez viene haciendo campaña desde hace muchos años, no como político, pero sí llegando a los hogares de la gente como cómico. Lo mismo Belmont. Belmont es una persona conocida, reconocida por la población. eh, Dejando de lado esta ecuación de la que vamos a hablar en breves instantes, que es sobre todo aquello que Belmont quiere que se olvide, ¿no? Pero sí, coincidimos en que es una persona que durante muchos años ha llegado a los hogares peruanos, ¿verdad? Ujú. Sí, y no es casualidad que las dos personas que están dando la sorpresa en la elección sean dos comunicadores que además vienen de los 90, bueno, en el caso de Belmont de los 80, o sea, son viejas caras en otros ámbitos de acción, pero vinculados a la política, porque Belmont ha sido alcalde y ha postulado para ser presidente y Carlos Álvarez ha imitado a todos los políticos y expresidentes. Entonces, y que son grandes comunicadores, ¿no? Y sobre eso, la semana pasada hablamos de los clips, ¿no es cierto? Si Sí. uno mira hacia atrás y mira los principales clips de Nieto y de Marisol Pérez Tello, tienen que ver con su confrontación con Keiko y con López Aliaga. Por poner un par de ejemplos, ¿no? Cuando vuelves a mirar a Belmont, el principal clip de Belmont no tiene que ver con eso. Tiene que ver con eh, cuando le preguntan por los maestros, le hacen la pregunta ciudadana, ¿no? Entonces agarra y Sí. dice, hay que revalorizar al maestro, incluso a los pensionistas, y tiene estas frases siempre generalistas, pero que son muy empáticas, en las cuales dice, el maestro es una persona que hereda la responsabilidad de educar, ¿no? De la familia. Entonces los padres transfieren al maestro al hijo. Entonces la sociedad tiene que reconocer esa función, revalorar. Entonces tiene esas cosas, así, estas narraciones para muchas cosas, hace referencia a su padre, a su madre,
en fin, también a sus obras. Entonces, claro, creo que en esos términos de los clips del día siguiente, que además han sido potenciados por su hija, que también hay que hablar sobre su hija en TikTok porque es parte del fenómeno. Él en Facebook, ella en TikTok, ayer Fernando Tuesta planteaba este tema de la comunicación intergeneracional, ¿no? Porque, por ejemplo, Roberto Sánchez tiene su principal red en Facebook. La de Nieto había sido TikTok, la de Grosso había sido TikTok. Belmont ha logrado tener las dos redes activas en paralelo y ayer Facebook. Lucía Díaz recordaba las cifras en ambas redes y decía que el incremento en visualizaciones y el incremento en visualizaciones de los posts que ha subido Belmont en Facebook y en TikTok no los ha registrado en ningún momento ni Grosso ni Nieto, pero digo, por lejos, Belmont está logrando algo en redes que ningún candidato había logrado. Belmont, con mucho menos seguidores que Keiko Fujimori en redes, tiene en las últimas 2 semanas 22 millones de visualizaciones, que es un montón, ¿no? Entonces, sí, ha logrado algo muy importante gracias a su comunicación y su hija es tan buena comunicadora como él. Entonces, esa dupla ha funcionado. Sí, creo que eso va a quedar Ahora, también ¿es para la suficiente? No sabemos. como estrategia de campaña, ¿no? Cómo su hija se dedicó a humanizarlo, a hacerlo ver como por ponerle la palabra, ¿no? Este viejito dulce que lleva toda una vida de trabajo por el Perú, ¿no? Y obviamente ha dejado un poco de lado, es natural, el pasado de Ricardo Belmont, que en estos últimos días en los que ha empezado a figurar en las encuestas, muchas personas, familiares o directamente afectadas dentro del grupo conocido como los RBCistas, están queriendo que se recuerde, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De la década de los ochentas, cuando Ricardo Belmont, en su canal de RBC, empezó a pedir, no sé si podríamos decirle ayuda, pero más bien una figura como de sociedad, es la palabra correcta, con las personas para que compren las acciones y poder ayudarlo a salvar el canal, diciendo pues que era un canal que era para el pueblo, que recogía la voz del peruano de a pie y que necesitaba de la ayuda de nuestro canal. Ahí estamos viendo en la pantalla. Seamos socios, le decía a los peruanos. Y hubo muchas familias que depositaron no solo su confianza, sino materialmente dinero, grandes cifras de dinero, y que luego empezaron a reclamarle a Belmont que jamás vieron una utilidad de este dinero y que cuando algunos de estos en situaciones de emergencia o de salud lo pidieron de regreso, pues no volvieron a ver ese dinero. Ahora Belmont ha salido en entrevistas recientes a decir que eso es algo normal, que pasa con los canales, que él nunca estafó a nadie, pero lamentablemente sí hay muchos peruanos que nunca volvieron a ver esa inversión. Sí. No sé si te acuerdas, en los 90 cuando se privatizaron las empresas públicas, en un momento que se cuestionaba que los peruanos no tuviesen participación, se lanzó ese esquema de participación ciudadana. Entonces, además de la venta de acciones de Telefónica, que en ese momento, ¿cómo se llamaba la empresa en el Perú de Telefónica? No recuerdo, pero bueno, se lanzaron una oferta y la gente comenzó a comprar acciones de Telefónica en ese momento para ser socios de esa empresa privatizada, ¿no? Entonces, él hizo Ujú. un proceso así con su canal. Le faltaba capital, abrió el accionariado, hizo socios, creo que son 700.000 personas, no recuerdo bien la cifra, pero Sí, digamos son miles de 70 personas, mil personas y 7 millones de dólares recaudados. 70.000 personas, Sí. ya. Entonces, mucha gente invirtió su dinero ahí. Y o sea, es verdad que es una inversión privada, ¿no? Y que tiene un riesgo. Entonces, y la gente decidió, lo que pasa es que Belmont es un gran vendedor de todo, ¿no? O sea, Belmont podía venderte cualquier cosa, ¿no? Y vendió bien su canal, la gente, además el concepto de que seas partícipe y socio de un canal, que además la gente le encantaba porque era el único que abría el micro y, ¿no? Y la gente participaba. Mis padres veían a Belmont en los 90 y yo también con ellos, ¿no? Era muy potable. El tema es qué cosa pasó después, ¿no? Es un canal que no fue rentable y ahí lo que acusan quienes invirtieron en el canal fue que los que terminaron siendo diluidos por Ricardo Belmo. Es decir, que como la gente que invirtió ya no tenía capital para seguir invirtiendo,
solamente aquel que podía invertir terminó comiéndose la participación del resto. Y Claro. eso sí es cuestionable. Ahora, en términos privados, es totalmente legal, porque el que tiene la plata en una sociedad privada hace el aporte de capital, y si los minoritarios no tienen el capital, se diluyen. Habría que ver si hubo algo ilegal. Pero en términos del concepto que él vendió, sí hay una contradicción. Hay una contradicción entre que buscase abrir el accionariado al pueblo, que era su rollo, y de pronto decidiera diluirlos, ¿no? Eso es una cosa que él tendría que responder. Y el videito que ha salido ayer, cuando Bailey le pregunta sobre el tema en un programa de televisión, muestra que es un tema que lo toca, ¿no? Que Sí. salta y que saca su lado bien, ¿cómo Homofóbico, decir? Pero además bravucón, prepotente, porque en el debate machista, aparece prepotente. En el debate aparece este tipo porque supuestamente es recontra gentil, amable. Entonces tú dices, de hecho en la red dicen qué viejito tan tierno, qué chévere, ¿no? Esa es una parte del personaje. La otra parte del personaje es el que aparece en la entrevista con Bailey, el que aparece con Milagros Leiro hablando sobre el tema de los homosexuales y el que ha hablado sobre los venezolanos, las venezolanas, con frases Sexualizándolas. irrepetibles, en fin, ¿ves? Hay un personaje ahí paralelo que genera bastantes dudas, ¿no? Ahora, el tema es que muchos de estos adjetivos, que yo creo que sí le calzan a Belmont, que podrían ser homofóbico, machista, incluso clasista, discriminador. Ha salido un clip recientemente en el que habla de cómo se burlaban de algunas de las personas con las que trabajaban porque eran serranos, y lo dice él en esas palabras, como si fuese algo cómico. El tema es que yo creo que esos adjetivos no le molestan a muchos peruanos, no Así les es. incomodan dentro de un candidato, no van a generar mayor efecto en que baje su aprobación porque lo ven como una persona, bueno, pues Belmont es honesto, es real, es sincero, dice lo que piensa, Hizo ¿no? obras. Ahora, Exacto. ahora, ahora salimos a preguntar a la calle también nosotros y la gente que reconocían a Belmont hablaban de sus obras, ¿no? Ahora, no sé si porque lo escucharon en el debate, porque en verdad lo recuerdan, pero se está instalando la narrativa que fue un alcalde que hizo obras, ¿no? Y como tú dices, de repente a los peruanos no les molesta tanto, y menos a la gente de su generación, que es una No, para nada. generación machista, homofóbica, en fin, una generación, digamos, es una generación en la que algunos han logrado como reestructurar su cabeza y otros no, y Belmont parece ser una de esas personas que no lo ha hecho, ¿no? Se ha quedado, Sí. no sé, 30 años en el pasado. David, quisiera para las personas que de repente no están muy empapadas, tengan un poco de contexto de lo que estamos hablando, rememorar un clip de un reportaje que hizo Juliana Oxenford para César Hildebrand cuando estaba recogiendo testimonios de los RBCistas y habló con una vendedora de caramelos que estaba narrando la situación del dinero que había perdido tras haber invertido en el canal de Verbo. Vamos a verlo brevemente. Buenas noches, Dale. señorita. Yo y mi hermana compramos $240. Ahora estamos enfermas. Tengo cáncer. Estoy sangrando, no tengo seguro para curarme. Mi hermana tiene un tumor en el útero, tiene que operar si no puede. Por favor, que nos devuelva el dinero, señorita. Que necesitamos urgente, no comemos, no tenemos para comer, comemos una vez al día, yo vivo vendiendo caramelitos. Esta señora no tiene ni para la luz. Esta casa es de un familiar. Nosotros hemos venido esta noche con grupo electrógeno para poder salir al aire porque realmente era imposible. Ricardo Belmont Casinelli, con estos trípticos, con estos folletos, les agradecía a todos sus accionistas, a sus socios, que con $1, desde $1 o un equivalente en moneda nacional, podían pues formar parte de RBC. Entonces, bueno, esa era la situación que vivieron muchos peruanos, reclamos como este, muchos. Como tú decías, se llegaron a abrir procesos fiscales, pero ninguno llegó a prosperar porque legalmente él podía aducir que no les había prometido nada concreto y que era algo del privado, ¿no? Era el esquema en el que se sostenía una empresa privada y que juntos habían rescatado a un canal. Y de hecho, la forma en la que lo sostuvo en una entrevista reciente,
es que dijo, o sea, yo me hubiera podido vender a Montesinos y hubiera salvado el canal, pero no lo hice. Entonces, sabe muy bien cómo manipular, cómo manejar desde las comunicaciones lo que podría ser en el plano más bien humano y empático como una acción baja, ¿no? El quitar, el prometerle, hacer falsas promesas a personas de escasos recursos que quizás vieron en esta promesa de un hombre en el que confiaban una posibilidad de mejora económica en un tiempo muy difícil para la economía peruana. Sí, y en cualquier caso, si legalmente él tuviese razón, lo que no puede pasar es que él pretenda volver a la escena pública, lanzarse como candidato a la presidencia y que pretenda no responder por ese tipo de temas. Tendría que responder. Y además de eso, tendría que responder con tranquilidad, porque, digamos, cuando estás en una función pública y ahora más con las redes sociales que existen, que no habían en su época, vas a estar sometido al escrutinio público todo el tiempo. Entonces tienes que tener la capacidad para saber que tienes que responder por aquello que no ha funcionado bien, ¿no? No picarte y responder por aquello que haya que responder. Porque cuando todo va bien, y hemos tenido gobiernos que han comenzado muy bien y todo les iba bien, y de pronto cuando la tortilla se voltea no saben qué hacer, es cuando uno demuestra cuán buen político puede llegar a ser o no, ¿no? Correcto. Bien, David, te agradezco muchísimo este tiempo. Una apreciación final sobre lo que nos espera para este domingo. Bueno, tú dijiste Ah, en el eso sí. programa de ayer con tu esta que quizás Belmont daba el gran salto a la segunda vuelta. ¿Te animarías a hacer un anticipo de Mira, quiénes podrán ir? lo que pasa es que, o sea, Belmo, si Belmo saltaba hace unas 2 semanas o 3, yo decía no, no llega, por todas las cosas que han aparecido. Pero claro, es el candidato que está saltando en el tramo final. Las Sí, personas casi no conocen a los candidatos, entonces tal vez tengan la suerte de que no alcancen las balas para terminar de desinflarlo. O puede correcto. ser que lo desinflen y que eso termine haciendo que pase a segundo plano las críticas a Álvarez y que Álvarez sea el que suba. Entonces, en realidad, cualquier cosa puede pasar. Pero, Manuela, ¿sabes qué cosa me parece que es lo más importante? Y es que con la foto actual, lo que se viene es terrible para el país. Porque la bancada que tiene Carlos Álvarez, los vicepresidentes que tiene Ricardo Belmont, lo único que nos muestran es que vamos camino a un Congreso que va a ser muy parecido al anterior, o peor, elegido democráticamente. Y si no logramos que algunas bancadas de algunos partidos que se han esforzado por armar unas listas parlamentarias para diputados y para senadores, con gente profesional y decente, logren pasar la valla, vamos a estar en un escenario muy feo a partir de julio de este año, ¿no? Yo iba a decir el próximo año, de julio de este año. Entonces, sí toca, creo, sin saber qué vienen las encuestas, sabiendo ya quiénes están adelante, recordar lo que nos ha pasado estos 5 años y tratar de buscar a esos partidos, que hay mucha información en redes, hay partidos de derecha, centro, izquierda, y voy a mencionarlos porque ya muchos influencers lo han hecho, que se han preocupado y esmerado por preparar listas al Congreso con ciertos criterios. Está a la derecha podría estar Rafael Belaúnde, un poquito más a la centro derecha Nieto, en el centro Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara, y más a la izquierda Alfonso López Chao. López Chao no nos encantará, no emocionará, pero eso es su chamba. En la centro izquierda, de conformar una lista del Congreso buena. Entonces, tenemos que ponerle un poquito de racionalidad, pensando en qué cosa queremos en los próximos 5 años, que necesitamos un balance de poderes y que haya este grupo de partidos que han hecho su trabajo y su tarea para tratar de llevar listas, digamos, buenas al Congreso, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha sido David Rivera, politólogo. David, gracias por el tiempo y bueno, que Dios nos ayude. Gracias, Manuel. Que Dios nos ayude eso.